estamos hoy día con Francisca Martínez, Fran Cuentacuentos. Ahí está saludando a la Fran, que es una gran amiga de la Fundación. La pueden seguir a ella en su Instagram, que es Fran Cuentacuentos. Ella hoy día nos va a compartir toda su experiencia. La Fran es educadora diferencial, tiene un magíster en comprensión lectora y producción de texto de la Universidad Andrés Bello y en literatura infantil de la Universidad de Santiago de Compostela de España. Pero además de eso, tiene un cariño increíble por lo que hace y mucha cercanía con la Fundación. Es cuentacuentos desde hace muchos años, lee también con distintas técnicas y todo. Por eso hemos querido que ella sea quien hoy día les comparta todos sus conocimientos, su experiencia. Esta es una sesión súper abierta. Hagan sus preguntas, compartan experiencias también sin que las han tenido, dudas, inquietudes, temores respecto de lo que puede ser una sesión de lectura si es que todavía no la han tenido. Así es que nada, sin más, yo te doy la bienvenida, Fran, una vez más. Gracias por estar con nosotros y acompañar a nuestros queridos voluntarios que se suman a esta tarea tan linda de leerle a un niño o niña. Y nada, te dejo acá, las cámaras son tuyas para que empecemos con nuestra sesión de técnicas de mediación lectora. Muchas gracias, Anita y Cecilia, por la invitación. Efectivamente, le tengo mucho cariño a la Fundación. Hemos trabajado harto los años anteriores a la pandemia con voluntarios. A lo mejor hay alguno que se está repitiendo el plato por ahí. Pero la verdad es que, claro, con este formato tan cortito, esta capacitación la vamos a llamar más bien como un encuentro donde quiero compartir con ustedes y que ustedes compartan conmigo un poco también distintas experiencias que han tenido, porque sé que ya están yendo a leer. No es fácil, yo llevo 11 años en este oficio, del cual estoy súper enamorada y espero, y yo sé que he logrado compartir con ustedes, con muchos de los que conocí, este cariño. Y bueno, yo las voy a regalonear, como regaloneamos a los niños, porque se merecen también un cuento. Y el cuento que hoy les voy a contar se llama Un regalo diferente. No lo encontré en castellano, así que lo voy a ir traduciendo, porque está en gallego. Sí. El día de su cumpleaños, Marcela invitó a Tristán a tomar tecito a su casa. ¡Felicidades!, dijo Tristán al ver a su amigo y le entregó un pequeño paquete. Marcel abrió el paquete. ¿Qué habrá? ¿Qué les gustaría a ustedes que hubiese para su regalo de cumpleaños? Uy, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Y esto? ¿Y esto qué es?, preguntó Marcel. Es lo que me sobró de unas cortinas, dijo Tristán. ¿Te gusta? Hubiese preferido un trompo, pero... En fin, no importa. Vamos a tomar y a tomar tecito y a comer pasteles. Así lo hicieron. Se sentaron y disfrutaron las delicias que había preparado mamá. Pero como no querían ensuciarse, tomaron ese pedazo de tela y juntos lo usaron de servilleta. Después de merendar, quisieron ir a dar un paseo. Pero como el sol quemaba mucho y les ardía un poco la cabeza, se les ocurrió que podían usar este pedazo de tela como un gorrito para taparse el sol. Y así siguieron caminando y caminando. ¡Uy, qué bien lo iban pasando! Ya estaban cansados cuando se encontraron con un río. No tenían fuerzas para cruzarlo nadando. Así que miraron al lado y vieron un tronco grande, un palo, y rápidamente, adivinen qué hicieron. Exactamente, construyeron un barco y aquel trapito sirvió de vela y cuando el viento sopló, los cruzó para el otro lado.
Al otro lado, y un poco más tarde, decidieron ir a la montaña que estaba allá, no tan alta, pero igual había que esforzarse. Empezó entonces a correr un viento, y como no querían enfermarse de los oídos, ¿saben qué hicieron? Se los taparon. Y así llegaron hasta la cima. Desde allí observaron toda la ciudad. No se dieron cuenta de cómo el tiempo voló y rápidamente tenían que volver a casa, pero quedaba un largo tramo por bajar. Así que miraron el trapo y otra idea se les ocurrió. Lo tomaron de las 4 puntas y en paracaídas se lanzaron. ¡Ay! Por fin habían llegado abajo. Corrieron hacia casa de Marcel porque ya estaba oscureciendo. ¡Uf! Y por fin llegaron. Cuando llegaron, Marcel dijo: «Gracias por tu regalo. Me gustó mucho más que un trompo». Tristán, contento, se subió a su bicicleta y se fue a su casa. «Adiós, adiós», le dijo Marcel. Y así, el regalo le gustó y este cuento se acabó. Espero que lo hayan disfrutado. Un regalo diferente. ¿Por qué escogí este cuento? Porque este cuento podríamos hacer una analogía, pensar que es como el regalo que le hacemos a los niños. A todos nos gusta recibir un regalito de vez en cuando, para una ocasión especial. Algunos más, algunos menos. Pero les hago la pregunta, y aquí me pueden también ir contestando. Si yo tengo a una persona a la que voy a ir a visitar y le quiero llevar un regalo, ¿qué preferirían? ¿Que el regalo llegue así, en una bolsita? ¿O que llegue bien envuelto así? ¿Envuelto? Bien envuelto. Bien envuelto. ¿Por qué? Si ustedes les llegan con un regalo así, ¿qué pensarían? A la pasada. Lo compró a la pasada. Lo compró a la pasada. Con cariño a lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero a la No buscó pasada. papel. Se evitó buscar papel, hacer el paquete. Tiempo. Tiempo. En cambio, si lo recibo así, Visualmente es más atractivo. al menos lo hizo más atractivo. Le Sí. dedicó más tiempo. Probablemente que incluso el contenido sea mucho más significativo, más pensado en esa persona que esto que compró a la pasada. El Sanenús, ¿verdad? Que por más que nos guste, es bien distinto a una cajita o incluso un Sanenús, pero también mejor presentado. Es lo mismo que nos pasa con los cuentos. Cuando voy a contar cuentos, yo no voy, y no, me pasa mucho ver en las bibliotecas también, ustedes ven que tengo muchos cuentos acá, que veo que de repente, o ustedes mismos pueden llegar y dicen, ay, abrir el bolsito que tenemos y decir, a ver, vamos a leer este. Y lo sacan. El cuento puede ser de hecho, muy bueno, ¿verdad? Pero si yo no lo he preparado, ¿cómo creen que va a salir esa lectura? Sin detalles. Come. Fome, ¿verdad? Por más que yo lea bien, Improvisado. improvisado. ¿Y saben qué? Los niños se dan cuenta. Lo notan, lo notan. Y lo disfrutan mucho menos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este cuento, ¿qué fue lo que hice yo? Podría haber llegado Interactuaste con los y niños. haberles dicho, hoy les traje un cuento que se llama Un regalo diferente. Y empezar a contar, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hice? Agregaste elementos. Agregué elementos, Le mostraste la figura a los niños. les mostré las ilustraciones, Ilustraciones. Como que actuaste un poco. Le hiciste preguntas también. los hice partícipe, ¿verdad? Sí. Interacción. Ahora, todo eso no es al azar.
Todo eso está súper pensado. Por ejemplo, presenté el libro, pero sí se me faltó, como estoy medio acelerada porque tenemos poco tiempo y tengo tanto que contarles, hay algo que me faltó, por ejemplo. ¿Quién se dio cuenta? El autor, El autor y el ilustrador. Es importante que los niños sepan que los cuentos no salen de la nada, que hay un autor, que hay un ilustrador, y al irlo señalando también, ¿ya? Todo esto forma parte también, sobre todo cuando les decimos a los más chiquititos, los ayuda y son predictores de lectura, son cosas que lo van a favorecer al aprender a leer, por ejemplo. ¿Ya? De las ilustraciones. ¿Fueron necesarias todas las ilustraciones? No. No, ¿verdad? Porque es un libro, es un cuento ilustrado, no es un cuento en que la ilustración, o sea, efectivamente, nosotros aquí podríamos haber imaginado que cada uno o uno solo tenía el trapito, y no que se lo pusieran los dos. Y eso es muy simpático, ¿verdad? Porque nos señala que están compartiendo. Pero podría haberlo hecho simplemente con el trapito y sin mostrarla. Pero como quería que hicieran ese detalle de que iban juntos los amigos, mostré solamente algunas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el del paracaídas, yo en una capacitación que estábamos como en un escenario, agarré el trapito y ¡fup! Salté. Mi compañera casi le dio un ataque porque me dice, si tuviera quebrado el pie, ¿ya? Pero, y eso fue para adultos, ojo. ¿Y qué pasó ahí? Que además más atención pusieron. Son pequeños recursos que hacen que mantengamos la atención y la entretención de los niños. ¿Qué fue lo que les pregunté? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué trae este regalo? ¿Qué ¿Qué hay te adentro de este gustaría regalo? recibir de No sé. regalo? Ah, ¿qué te gustaría recibir eso? Ya. Hice las dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué habrá aquí? Que podría ser qué le gustaría al niño. Pero después devolví la pregunta y dije, ¿qué les gustaría a ustedes? ¿Y por qué habré hecho esa pregunta? Y no solamente quedarme con el personaje del cuento. Los involucra a los niños, no sé, en el cuento. Exactamente. para la imaginación, Por un lado, la imaginación, o sea, cuando pregunto, claro, ¿qué habrá dentro? Se pueden imaginar cualquier cosa, ¿verdad? Pero al preguntarle qué les gustaría a ustedes, nos ustedes involucra. las hago parte de esta historia. Las conecto emocionalmente, las hago recordar experiencias, ¿verdad? Y esa conexión, además de atrapar la atención, hace que el niño se involucre en la historia, que el niño pueda desarrollar la empatía, se puede sentir identificado, ¿verdad? Y esa historia la va a recordar mucho mejor si yo hago esa conexión, ¿ya? Porque después se va a acordar, un cuento de un regalo. Pero como yo ya lo conecté con esa historia, lo va a contar de otra manera. No sé si me van siguiendo o están de acuerdo. Sí. ¿Sí? Bien. Seguimos. Voy a ver, déjenme ver si puedo. Aquí. Voy a compartir un pichintún la pantalla. Aquí tenemos el cuento, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo entregamos? Son los mismos libros, pero la forma en que lo vamos a entregar y los niños lo van a recibir es diferente. Ahora, ¿cómo lo hago? Llegamos al lugar, a la escuela, y ahí ahora me gustaría detenerme y que ustedes me contaran. Ahora me gustaría que ustedes me contaran, vamos a imaginarnos que vamos al lugar donde van a contar. Cuando llegan, ustedes saludan, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ha sido esa experiencia de llegar primero a la escuela o al lugar? Si alguien pudiera compartirlo. Porque claramente no es lo mismo ir por primera vez a un lugar con los niños que ya que nos conozcan y nos estén esperando y tengan la experiencia, ¿verdad? Yo estaba en la fundación, salí del banco, volví a la fundación ahora, recién. Esta es mi primera interacción nuevamente. Pero recuerdo muy bien la primera vez que fui a leer un libro. Y una de las cosas que me encantó es, nosotros llegábamos al establecimiento y estábamos todos juntitos, los voluntarios, pero los niños ya sabían que nosotros íbamos,
ya nos tenían súper identificado a mis otros colegas que habían ido antes por la polera naranja, ¿cierto? Y nuestros bolsitos con los libros. Y cuando llegábamos, estábamos todos afuera, después los niños ya sabían, nos hacían pasar, nos aplaudían, nos estaban esperando. E- Ellos muy felices ya nos estaban esperando y sabían el día, el horario, era como muy genial, muy genial. Y te hacen sentir especial y querido con la forma en la cual te esperan. ¿Y eso por qué creen que es? Precisamente porque ellos ven que ustedes van con cariño a entregar el cuento. Les cuento una anécdota. ¿Y por qué la importancia de preparar estos cuentos, verdad? Primero que nada, porque, como les decía, los niños se dan cuenta. En el colegio estaban, en un colegio hace poquito, un profesor quería contar un cuento, pero hacerlo diferente. La encargada de biblioteca, que es una amiga mía, le dijo, pero mira, tengo uno perfecto, pero en Kamishibai. ¿Conocen el Kamishibai? No. Más ratito No. se lo voy a mostrar, pero es una técnica con un teatrillo que hay que practicar. Y ella le dijo, venga para acá y yo le enseño a usarlo, lo ensayamos y traemos un objeto. Pasó la semana y no supo del profesor. El profesor hizo la actividad en la biblioteca y ella le preguntó al otro bibliotecario cómo había salido y le dijo, un desastre. Los niños se aburrieron, unos se pararon, otros se sentaron. Me dijo, no entendieron nada y cuando salieron iban todos comentando, ¡ay, qué fome! El cuento era lo más entretenido que había. La técnica era entretenida. Pero claramente, y ahí quedó en evidencia lo importante de preparar el cuento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Les ha tocado la experiencia de contar por primera vez uno sin preparar versus la experiencia de ya tenerlo súper conocido? Sí. Es que eso te iba, disculpen que levante la mano, Por yo opino. favor, Iván, Llegué hola, tarde, porque estoy en no hay proceso de problema. presupuesto y está difícil. Pero tiene que ver eso, ¿sabéis qué? Yo no sé, de repente como tú te sabías el cuento, y tiene que ver de repente con las personalidades que tenemos cada uno. Yo soy súper bueno para hablar, soy súper histriónico, quisiera ser más piola, pero no puedo. Entonces a mí me ha tocado ir a leer al colegio de mi hija, y si tú te sabías el cuento, la lectura es complementaria, porque es como se lo actúes y dependiendo también de los niños chicos, de la edad que tienen, po. Entonces, en unas son más participativos, en otras son más desordenados, no los vaya a calmar con nada y tenéis que adecuarte al ritmo que tienen. Yo recuerdo la primera actividad que fuimos la vez anterior con Cecilia y había un chiquitito que estaba con todos los monos, pero mi cooperación en ese momento, por ejemplo, fue tomarlo a él de la mano y hacer lo que él participara. Perfecto, claro. ¿Cachai? Entonces lo Súper buena hiciste, estrategia. ese niñito iba a ser un problema si tú no le dabas la atención que él requería y lo hacías partícipe. ¿Cachai? Entonces yo creo que esto de la lectura, como dices tú, de lo que alcancé a escuchar, o efectivamente es súper bueno preparar la lectura, saberse el cuento, hacerlos partícipes, pero también que creo que en esto tiene que ver con un poco la experiencia que vais desarrollando en base a la lectura para los niños, sobre todo para los niños. Eso. Exactamente. Sí, súper. Y es verdad, a eso, porque aquí no existe una sola forma de contar cuentos. Aquí existen todas la cantidad de personas que vemos son la cantidad de formas que contamos. Pero hay cosas que sí tenemos que todos manejar y vamos a estar probablemente todos de acuerdo en que primero yo tengo que contar un cuento que me guste. Porque es la única forma que yo voy a contagiar, ¿verdad? Y voy a transmitir ese gusto por ese cuento. Y el niño va a querer probablemente volver a contar, a leerlo. ¿Ya? Primero selecciono algo que a mí me guste. Después lo leo una, dos, tres, cuatro, cinco veces o más. Lo leo en voz baja, lo leo en voz alta. Yo a veces lo preparo frente al espejo. Eh, Mis hijos ya están acostumbrados, o sea, ya saben que la mamá está loca, que hablan sola. Y ellos también, con sus juegos de internet, yo escucho que hablan solo, bueno, yo lo hago con los libros. Pero es bueno escucharse, porque uno al escucharse también va viendo el ritmo del cuento. El ritmo del cuento va a depender de la historia, ¿verdad?
tiene una cierta musicalidad también que uno va siguiendo y a veces se tiene que ir más lento porque va, no sé, va oscureciendo, se van escondiendo, ¿verdad? Y de repente aparece el lobo y todo salta y salen corriendo y uno habla más rápido. Entonces, es muy bueno prepararlo porque esa forma de entregarlo o de oralizarlo también es importante para que los niños se entusiasmen. Y ahora, si usamos elementos, son agregados, como decía Iván, que ahí yo discrepo un pitching. O sea, lo importante, claro, uno es cómo lo entrega, pero para mí, si yo quiero realmente fomentar la lectura, nunca pierdo de vista que el protagonista es el libro. Yo soy secundaria, ¿ya? Hay otras escuelas en que son más teatrales y se disfrazan y se ponen gorros y qué sé yo. No está mal, es una forma, pero probablemente ese niño más se acuerde de la tía del sombrero que del cuento que le contó. Ya, Fran, mira, ¿sabes lo que pasa? Que pues, yo tuve mi primera experiencia la semana pasada, que fuimos ahí a la Florida, y la verdad que no supe cómo enganchar con los niños. O sea, ¿qué pasó? Yo los saludé, le empecé a preguntar sus nombres, ¿cachai? Como para empezar a entablar una relación con ellos para poder leer el cuento, ¿ya? Me ¿Ya? agarraron la credencial, hablaban por el celular por mi credencial. Entonces, después me traían otro cuento para que yo leyera de los que estaban en su mueble, Sí, en su biblioteca. Entonces, ¿cómo tú enganchas con ellos para que puedas tú efectivamente leerle un cuento? perfecto. Mira, Ahí eso supe, ya, voy a hacer vía social nomás, dije no leí nada, ¿cachai? Porque ya. Está bien, porque si eso es lo que te hizo sentido en ese minuto, me parece perfecto. Probablemente, y eso nos va a pasar siempre que vayamos a lugares donde los niños no tienen el hábito de que les cuenten cuentos. Entonces, ahí uno tiene que también ser también más estratégico, ¿verdad? De a lo mejor o llevar un cuento que sea con más movimiento, que te tengan que imitar, por ejemplo, o que los hago participar, y empezar a establecer ciertas reglas. Yo creo, o sea, eso no hay que tenerle susto. Yo les voy a contar un cuento, nos vamos a sentar de esta manera para que todos miren, vamos a jugar al momiaés, algo así, ¿ya? Los niños que se mueven mucho, por ejemplo, yo los dejo, siempre que no distraigan a los demás, porque son niños que necesitan movimiento ellos, ¿ya? Cuando nosotros llegamos por ejemplo, yo cuando llego a donde los más chiquititos, saludo, tengo una canción, que a lo mejor ustedes también podrían hacer eso, cuando yo les decía, llegan a la escuela, saludan, y ¿cómo partimos? Por ejemplo, pueden buscar o una canción o una rima. Yo tengo, por ejemplo, esta ranita, no sé si las conocen, no. y suena así. La ranita empieza a croar porque el cuentacuentos va a comenzar. Entonces ya cuando escuchan, puede ser una campanita, unos palitos, ¿ah? Algo. Ahora, créeme que cuando hago esto todos quieren hacer lo mismo, o sea, todos quieren tocar la rana, Sí, lo mismo. ¿Ah? sí. Pero la rana no, la rana no empieza el cuento. ¿Ya? Hay que atreverse y se van a ir acostumbrando. Entonces, algo que sea como un rito de que se inicia el cuentacuento, Ya, de bajar perfecto. las revoluciones. ¿Ya? A veces también le digo, a ver, manos arriba, manos al lado, manos adelante, deditos así, y empiezo así. Ahora, todo este movimiento hace que el niño tome conciencia de su cuerpo, y eso hace que se ponga presente en el momento. ¿Ya? Perfecto. Son pequeñas cosas que vas a ir viendo que te pueden ir funcionando. Con distintos grupos, con distintos niños son diferentes, pero con eso puedes partir. Ya, gracias, Fran. Y otra cosita, si a ti los niños, hay uno, o sea, me quedé con tres niñitas al final exquisitas que conversamos igual, me mostraban cuentos ella, yo le mostraba los cuentos que llevaba yo, qué sé yo, pero hubo un niño que llega y te interrumpe a cada rato pasándote otro cuento, un cuento de dinosaurios creo que era. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahí? O sea, tú le Por dices, ejemplo, córrete, estoy haciendo otra cosa. ¿Cómo tú lo enfrentas para que el niño no se sienta también un poco invadido su espacio o no sé? obvio. A ver, yo aquí soy, y yo sé que cuesta al principio, pero yo como había un libro que se llamaba Con ternura, con firmeza y ternura. Sí, lo conozco, ¿Ya? lo tengo. A ver, estamos leyendo este. Si tú quieres que te lea más, vamos a poner atención. Si no quieres escuchar este, pero tu compañera sí. Así que vamos a respetar,
déjame terminar este y vemos otro. Si te sigue, yo ahí le diría, bueno, entonces calladito, lee tú por mientras. Porque Ya. tu compañera sí quiere escuchar, sí quiere leerlo. Profe, otra ¿Ya? cosa Y que establecer pasaba, un poco esas normas. El ¿ya? límite, Que un ojo poco el que límite. Sí. a mí me pasa, y les va a pasar mucho más a ustedes, porque al ser en grupos pequeños, al estar no están lejos con los niños allá, están mucho más cerca, o sea, también puede ser que el niño esté como, a ver, dándote vuelta a la página. Entonces, ahí uno para y establece ciertas normas, ¿ya? Para que lo Perfecto. disfruten, para que... Entonces, yo creo que es bueno verbalizar esas cosas también. Los niños entienden súper bien. María Belén quería decir algo. sí, otra cosa que pasaba era que uno entraba con el libro en la mano y venían y ¡faz! Te lo tironeaban. Y uno como que, no, y como que, ¿cómo te digo que, o sea, qué hago? Como que estáis peleando con el libro, con el niño, y como te lo quitaba. Y cuando estás leyendo también te lo quitan un poco. Un poco lo mismo. A ver, ese cuento, los libros, primero que nada, se tratan bien. Primero que nada, los libros se tratan bien. Yo a este libro le tengo mucho cariño y lo vengo a compartir con ustedes. Si me lo Perfecto. quitas y se rompe, no puedo hacerlo, ¿verdad? Y segundo, las cosas no se quitan de las manos. O sea, de verdad, así. Son, a ver, en estas escuelas vulnerables, los niños están acostumbrados a que les van a regalar cosas, ¿ya? Entonces van y sacan porque creen que es de... Y no se sientan mal porque es lo que pasa, ¿ya? Pero muchas veces las educadoras, los profesores están medio sobrepasados. Entonces, no tengan susto a ser firmes con eso. Porque, a ver, este libro ni siquiera es mío, es de la fundación. ¿Y saben por qué lo traigo? Para compartirlo con ustedes. Lo traigo porque les tengo cariño. Y si me lo rompen, si me lo quitan, pucha, no les puedo entregar ese cariño. Algo así. No sé si les hace un poco sentido, digamos, pero Sí, también Sí, como se totalmente. siente, y siempre lo importante, o sea, tanto en las situaciones como en el cuento, siéntanse cómodos. Háganle caso también a su criterio, digamos. Está Yo Juan les voy a... Hernández también, que quiere hablar. Perdón. Juan Ah, Hernández. sí, bueno, yo contar que fue mi primera experiencia en el Jardín de la Florida. ¿Ya? También iba un poco nervioso, no sabía cómo plantear desde un principio. Me tocó el cuento del lobo, entonces era como cantado. Y bueno, al principio cuando llegué, le mostré los tres cuentos a los niños, pero me guardé los otros dos en las bolsas. Entonces ellos tenían que poner atención ese mismo. Entonces, así lo tenía guardado y ellos no perdían la atención. Y lo hacía pasar ellos, cambiar la página, le hacía preguntas, o por ejemplo, cuando el lobo se ponía el chaleco, yo tenía un chaleco y me lo ponía encima. Entonces Claro, fue vamos como súper dando tiempo. interactivo y la verdad es que me pasé como más de la mitad del tiempo cantando con ellos y resultó súper bien. Claro. Ahí usaste un montón de recursos que te fueron súper naturales. Y estos libros, para los más pequeños, precisamente los que sacaba Manuta, que es el Cantaba la Rana, o estos que vienen al rescate de las canciones de tradición oral, digamos, que tenemos desde chicos, sirven mucho para eso, porque uno puede ir como jugando y mezclando. Ahora, siempre, no porque les van a quitar el libro o porque lo puedan romper, escondemos el libro. Recuerden que el libro es el protagonista, el cuento. Y si queremos que no se rompan, tenemos que educar. Claro. Bueno, en vista que va pasando la hora, para ir, por ejemplo, para comenzar los cuentos, ¿verdad? O entre cuento y cuento, uno también usa matutines. Los matutines son pequeñas frases que ustedes sí saben lo que son, pero no saben que se llaman matutines. ¿Ya? El colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ese es un matutín de finalización. Y también los hay de inicio. ¿Ya? Y hay montones, montones. Si ustedes pueden meterse, hay una página que se llama El Huevo de Chocolate, no sé si todavía está, que hay millones. ¿Ya? Yo los tengo así, en tarjetitas. Entonces selecciono uno y lo voy poniendo en el cuento. Pero, por ejemplo, en el cuento que yo les acabo de leer, también le pongo a veces POSIT. ¿Ah? Miren, ahí, ahí voy para ir variando. Entonces también es una forma de iniciar los cuentos, ¿verdad? En la tierra del olvido donde nada, nadie se acuerda, había una vez. Y empiezan con esas. Y pueden usar
Eso es para iniciar el cuento. Si van a contar más de algún cuento, ¿ya? Uno relaciona en general los cuentos, no les cuento de distinto el ideal. Todo esto son sugerencias, por favor. Ojalá que haya un hilo conductor, que los cuentos tengan alguna conexión entre ellos, que las puedo inventar, puede ser que son historias súper diferentes, pero las uno porque son todos animales, por ejemplo. Porque el niño, lo que decía, mientras más relacione cosas, más le van a gustar, más las va a entender, más las va a pedir. Y entre cuento y cuento podemos usar trabalenguas, refranes, buscar, por ejemplo, algo que tenga que, no sé, una adivinanza que tenga que ver con un regalo, ¿ah? O con un trapito, o con alguna cosa así. Y para eso ustedes tienen, también pueden, voy con la luz, no sé si se ve, los naipes que les entregaron. Sí. Estos naipes, que aquí tienen refranes, trabalenguas, rimas. Las rimas son lo que más les gusta a los más pequeños. Entonces, aquí tienen un material buenísimo. Si los niños se están portando muy mal, no tienen ganas de escuchar cuentos, bueno, vámonos aquí. Estos también son recursos que son literarios y que van a fomentar la lectura. No le tengan miedo también a jugar. Así que aprovechar esas cosas. ¿Alguna consulta hasta ahora? Fran, Sí. yo, la Cecilia, de pronto, si es que como Verónica contaba que el niño era tan inquieto que no podía ella leer ni nada, también puede ser que ella contara algo que ella haya aprendido, una historia, aunque nuestro fin es el fomento lector, pero también podría, no sé, contar una historia, un cuento que ella ya sabía, una cosa también podría ser, y después ligarlo al libro. Sí, claro. Otra forma es contar una anécdota. O sea, a veces cuando, no sé, yo no tengo, la verdad, no se me ocurrió ningún elemento, nada que pueda apoyar, ¿ya? Pero sí quiero motivar y quiero enganchar al niño para que se quiera escuchar la historia. Yo a veces invento anécdotas. Yo ahora en el apuro les iba a decir que yo estuve de cumpleaños. Mentira, falta, es en enero. Como una frase que dice tan cerca y tan lejos, como enero y diciembre, que me encantó. Pero yo les iba a decir que yo estuve de cumpleaños y la verdad es que a mí no me gustaban los regalos, pero a lo mejor a ustedes sí, pero como me aceleré, esa es la forma en que generalmente cuento el cuento a los adultos, ¿verdad? Pero a los niños les pregunto qué es lo que les gusta que le regalen, o les cuento una anécdota, o cuento una pequeña historia. Está bien. ¿Qué pasa? La diferencia entre recontar una historia de forma oral, sin el libro, es que nosotros no somos escritores ni literatos, entonces nos vamos a comer, a saltar esa belleza del lenguaje que solo los escritores tienen. Vamos a usar palabras que son habituales para nosotros y perdemos muchos beneficios que el libro nos entrega. Por eso también es un poco el libro. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que antes de comenzar el libro, si motivamos a los niños, ¿verdad? Captamos su atención, obviamente vamos a lograr que estén mucho más conectados con nosotros, atendiendo el cuento. Si lo conectamos con sus experiencias personales y le decimos, ¿te ha pasado a ti? ¿Verdad? Obviamente que el niño va a estar mucho más dispuesto. Bueno, entonces ahora veamos qué le pasó al personaje. Y lo voy llevando siempre hacia el cuento. La idea es entretenerlo, captar su atención, y todo esto ayuda a la comprensión del relato. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Otros recursos durante la lectura, bueno, ya lo dijimos, es precisamente si los niños se te están disparando y están conversando o están perdiendo el interés, es, por ejemplo, usar los recursos de la voz y del cuerpo. Cuando un niño, por ejemplo, se está como conversando, a veces yo empiezo a hablar más despacito. Porque así el niño va a empezar como a parar la oreja y a quedarse callado para escuchar. O hablo más fuerte. O hay uno que está molestando, y entonces voy directamente donde ese niño y le cuento a él. Así como, mira, lo que pasó, ¿ya? Y voy bajando los decibeles los decibeles de los niños.
Carolina Sáez quiere hablar también, parece, Dale. o preguntar. Sí. Y es una consulta. A mí lo que me pasó ese día fue que empecé todos mis medios posibles, pero me pasó un momento que habíamos tantas personas en una sala, que era un griterío, o sea, yo trataba de que los niños me escucharan, entonces los niños gritaban, porque tenía, no sé, a JP al lado, a la Verónica al otro lado, estábamos todos como, éramos muchos, era, no sé, en la sala que me tocó a mí, que eran los niños un poco más grandes, éramos 5 personas leyendo, a 4 niños por persona, entonces a veces yo no escuchaba si los niños me escuchaban, entonces Claro. era bien complejo. Sí, eso es Por algo- supuesto, yo no tuve tema con los libros, nada, pero en un momento me sentí que ya estaba gritando porque no me escuchaba, porque yo escuchaba a todo el mundo al lado. Claro, y ya tú tampoco, si tú ya no lo estás pasando bien, los niños tampoco. Yo creo que eso es algo que a lo mejor como fundación hay que conversar con las escuelas, de que nos den un espacio un poquito más grande, o vamos al gimnasio y así nos podemos separar, ¿verdad? Que estar en una sala o dividirnos, hacerlo de alguna manera, pero eso es algo que se tiene que ir formando en el vínculo de la fundación con el establecimiento. Ujú. Sí, Y pero con las ahí qué haces, profesoras. porque nosotros teníamos en el fondo que improvisar para que los niños nos tomaran en cuenta, para que nos escucharan, pero también estaba todo un tema como de ambiente que y cuando uno va a un jardín, seguramente no, o sea, claramente no van a estar las condiciones que necesitamos. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Esa es mi pregunta. Bueno, ahí es algo, ahí Anita y Ceci tienen que ver un poco qué es también lo que quieren, porque en ese caso la situación ideal es contarle a todo el grupo. Sí, Claro, cuando hay un la ambiente experiencia que hemos producido, tenido, Y lo que hacemos nosotras cuando vamos varias cuentacuentos es que, no sé, llevamos 3 cuentos y cada una lee uno, por ejemplo. Ujú. ¿Ya? Y entonces las otras 2, mientras tanto, están ayudando a mantener a estos niños que todavía no lo que están hicimos al principio. acostumbrados, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y una cuenta un chiste o la otra el refrán, y organizamos esa sesión de esa manera. Porque efectivamente, si nos dividimos no sé, en 7 grupitos, claramente que el ambiente va a ser ruidoso y no va a ser placentero. Es la forma ideal. ¿Mm? Pero bueno, poniéndonos en el ideal, digamos, que estar en un lugar amplio, en que no tenemos ese distractor. Otra cosa son las distintas técnicas para leer los cuentos. No solamente existe el libro, ¿verdad?, donde podemos llevar un elemento, ¿ya? Podemos aprovechar también los peluches de la casa, o bueno, o van a empezar, yo sé, muchos cuentacuentos, yo creo que en la fundación ya les ha pasado que uno empieza a cachurear y todo les sirve para los cuentos. ¿Ah? Por ejemplo, ahora que están de moda los amigurumi, Sí. lo puede mandar a hacer. Este es el lobo, ¿verdad? Uno puede mandar a hacer, o va a los peluches y tengo aquí los chanchitos. Por ejemplo, en la lápiz López, paso el dato, miren qué ternura. Son unos llaveros, pero es que yo los vi y dije, no, estos son los 3 chanchitos, de todas maneras. Ahora, esto hay que también saber manejarlo, porque los niños van a querer tomarlo sí o sí. Pero me pueden servir para contar la historia. Entonces soy yo la que los manipula. Como en el caso de Nandi. ¿Conocen Nandi? Yo creo que ese libro ustedes lo tienen. No. ¿No? Bueno, No ya es lo mi van a... bolsa. No es mi bolsa. Ya, Nandi, por ejemplo, es una niña que va recorriendo y va dando unas frutas y los animales se la van llevando, se las van comiendo, pero ella no se da cuenta. Entonces, acá hay un texto que dice, va a llevarle a la amiga, dice, ¿le gustará una naranja jugosa y redonda? Y aquí no dice nada, porque esto es un libro álbum. Aquí la imagen es la que completa la historia. Se lo robó la cebra. No todos los niños se dan cuenta. Entonces, ¿qué hago yo? Que lo que hicimos para las cápsulas, también de los cuentos, yo le inventé la frase, pero Nandi no se percató de que vino la cebra y se la comió. Y en el otro, Nandi no se percató de que vino el elefante y ¡pum!, se la comió. Y así hago eso que el niño lo entienda.
Pero por otro lado, también le puedo poner música o canción, ¿ya? Porque Nandi va pensando qué fruta le gusta, entonces, qué fruta le gustará más? Qué fruta será? Y hago que los niños participen, ¿verdad? Y seguía pensando qué fruta, y los niños a la tercera están cantando. Lo mismo que con las que tienen. Entonces, puede ser, no necesitamos cantar bonito. Los niños, o sea, somos contadores, no cantadores. ¿Ya? A los niños no les importa, ¿verdad? O en la tortilla corredora, por ejemplo. ¿Ya? Yo canto, corre que, y aquí, 2 palitos que agarré, corre que corre, la tortillita, corre que corre nomás, corre que corre, la tortillita, corre que corre nomás. ¿Ya? A lo mejor yo sé que no se les van a ocurrir, pero a veces uno las escucha, yo siempre las grabo, porque después se me olvidan. Y las empiezo a usar y los niños participan, y eso ya nuevamente hace que estén atentos. Ahora, ya hay recursos, claro, como por ejemplo, no sé si conocen a La oruga glotona, de Eric Carle. Es un cuento, bueno, se están empezando a meter en problemas, les digo al tiro, porque van a empezar a conocer cuentos y no van a parar más. No lo tengo acá. Pero es una oruga que come y finalmente se convierte en mariposa. Entonces, claro, yo ya después de mucho tiempo tengo esta, ¿verdad? Y la oruga efectivamente se convierte en mariposa. Ah, buena. Pero el libro, al final, trae una mariposa grande, a doble página. Entonces yo cuando digo, y finalmente se convirtió, y hago así, en mariposa, y volando se fue. ¿Ah? En mariposa se convirtió y el cuento se acabó. El mismo libro me sirve de recurso. Susana Montesinos está con la mano levantada. Ya. Sí, disculpe, es que tengo problemas con internet, si que si pongo No se la preocupe. cámara me puedo caer. No, era en base a lo que tú decías de llevar algo y mi experiencia, por ejemplo, yo que no tengo niños, yo me acuerdo de un cuento que era de estrellas y compré unas pegatinas de estrellas y se las empecé a poner aquí en la frente. Claro. Felices, pero una tía me dijo, ojo, que son chicos y se las pueden tragar. Ay, ahí a mí me dio ataque, no lleva cómo sacársela. Y los otros niños que me estaban pidiendo, no sabía cómo no darle, po. Mira, fácil. Entonces, hay Para la próxima uno puede hacer la estrellita pintada con el lápiz. Sí, pues lo digo por Pero es muy buen experiencia, porque claro, recurso. uno se embala ahí para entregarles algo y hay que tener cuidado que. Es verdad. Después, por ejemplo, también están los títeres de dedo, ¿verdad? Aquí yo tengo un hipopótamo. Yo por suerte soy cachurera y guardé todos los de mis hijos, así que si tienen hijos vayan guardando nomás. ¿Ya? Y este lo uso en un cuento que se llama Beso Beso, que es un cuento de un hipopótamo. Lo puedo contar como parte del personaje, ¿verdad? Que va acompañándome. O puedo tener simplemente, como es en el caso de la rana, o puede ser un perrito, como, miren, este es mi perrito de los cuentos, ¿ya? Y cuento un cuento de perro, y este perro, ¿quieres que te cuente el cuento? Y lo hago como parte de, ¿verdad? Yo no soy muy de títeres, personalmente, aunque a los niños les encanta, pero ojo que si usamos un títere, no estamos dando la función de títere, sino que es solamente un apoyo. Entonces el perro le dijo, y hago esto, pero sigo contando el cuento. Y lo trato con cariño porque es mi compañero del cuento y va a escuchar el cuento y lo pongo al lado mío. Y los niños olvídense, si de repente se cae, ¡ay, te cayó el perro! No va a escuchar el cuento. Ellos participan también y lo cuidan y lo quieren. ¿Algún comentario? No. Otras técnicas. O no complicarse a veces. Por ejemplo, otra vez tuve que contar un cuento de mapuche y no tenía cultrón. Y agarré un cartón, lo forré en masking tape. Miren, no sé si se nota ahí que son... Ahí está, miren. Puro masking tape. Y lo dibujé. Y no suena tan peor. ¿Ya? Porque hay ciertos elementos también que a veces los niños no conocen.
Hay ciertos elementos que los niños no conocen y eso también hay que anticiparlo para poder entender, que los niños entiendan el cuento y participen. En la tortilla corredora, ¿qué pasa? Es una tortilla al rescoldo. Y uno parte el cuento diciendo, ay, ¿conocen las tortillas? Sí, ¿qué tortillas conocen? De zanahoria, de papa, de frutilla, me han dicho, de todas las tortillas había por haber. ¿Y la del rescoldo? No. La tortilla rescoldo, y yo le cuento que es una masa como pancito que se pone en el rescoldo, que son las cenizas. Entonces, a ver, hacemos pancito, hacemos hacemos así, la ponemos en el fuego, después la sacamos del fuego, la limpiamos y la comemos. ¿Ya? Esa es la tortilla al rescoldo. Pero esta tortilla no quería que la comieran, y miren lo que pasó, y parto el cuento. ¿Ya? No es cualquier tortilla, sino que es la tortilla que estaba ahí. ¿Y qué pasa, ¿Verdad? Fran, cuando hay, por ejemplo, palabras que no son de nuestro lenguaje habitual, que las usamos permanentemente o que en definitiva los niños no la van a entender? ¿Cuál es la recomendación en ese caso? Depende de la palabra, porque si es una palabra que me va a sumar a mi vocabulario, ¿ya? Yo puedo o explicarla antes de alguna manera, como lo que estaba hablando ahora, ¿verdad? Durante la lectura puedo dar un sinónimo, ¿ya? El cuento, por ejemplo, de la tenquita y la nieve, ¿ya? En que la tenquita renguea, cojea, renguea, ¿ya? Y lo digo 2 veces. A veces, simplemente, a ver, voy a tratar de moverme aquí, a ver si me notan. Pero a veces yo digo, la tenquita rengueaba y rengueaba y rengueaba. Y ya bastó con eso, y saben lo que es renguear. ¿Ya? O hay un cachicamo, hay un cuento que aparece un cachicamo, y el cachicamo es un armadillo. Y yo simplemente digo, y el cachicamo, y muestro la imagen, listo. ¿Ya? Ahora, si son palabras así como muy de otro país, que no se usan, ahí uno las puede cambiar por una chilena. Pero está, por ejemplo, el cuento Cómo mola tu escoba, ¿ya? Que la tita, una amiga, lo dice, cómo me gusta tu escoba, yo encuentro que suena fomísimo, y los niños sí saben lo que mola, porque ya hoy día entienden mucho más vocabulario que nosotros de otros lugares, más modismo. Ellos flipan, ¿ya? Ellos flipan. Entonces, o puedo decir, ¿cómo mola tu escoba? ¿Qué será mola? ¿De dónde viene esa palabra? Entonces, es de España, lo hacen más entretenido porque el cuento en español Claro. no es de acá. O sea, ¿y dónde queda España? Y me puedo ir por ese lado. ¿Sí? Más preguntas, nos quedan, 8 minutos. Bueno, aquí atrás tengo el franelógrafo. Es súper fácil de hacer, en las cápsulas están la forma para hacerlo. Es una franela, Anita, ayúdame con la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Mujer de qué? ¡Ay! Pañolensi. Pañolensi. ¿Ya? Es simplemente un cartón forrado con pañolensi negro y yo corto figuritas de pañolensi también y se pegan así. Listo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta es la canción de los 10 perritos, que me quedan 8 todavía. ¿Ya? Entonces, yo tenía 10 perritos y uno se fue a la nieve y el otro se fue a Mapocho y el otro se fue y los voy sacando. ¿Ya? Puedo cambiar el cuento. Entonces, pues, y si lo contamos con gatito, otro recurso. ¿Ya? Y aquí tengo un gato. Entonces, en el fondo es eso, es buscar la forma en que mantenerlos entretenidos. Pero y yo sé que ustedes trabajan harto, tienen harta pega, pero busquen, piensen, cuando ustedes estén preparando, de repente se les va a empezar a ocurrir. Pero sí, como consejo, háganse de un elemento, ya sea un instrumento musical, ya sea un peluche, algo que los ayude también
a identificarlos, ya que los niños puedan hacerlos más partícipes. Yo creo que es bueno ese consejo que nos das. Yo también tengo un objeto que es un títere de mi hija de hace mucho tiempo. La verdad es que no me ha tocado usarlo, pero lo tengo porque, por si acaso, porque sí me han tocado muchas experiencias muy distintas con los niños. Yo estoy desde el 2018 en la fundación y partí leyendo así al tiro, casi llegué y recuerdo muy bien que incluso habiendo tenido la capacitación, llegué a leerle a un grupo de niños un cuento álbum que yo me sentía, pero ya el descueve, porque era de la Olivia, y mi hija ama la Olivia, así que yo tenía en mi casa no sé cuántos libros de la Olivia, me senté a leer el libro de la Olivia, y a los 3 minutos los niños estaban en la estratosfera, y yo prácticamente haciendo esfuerzos sobrehumanos, sobrehumanos para que siguieran con la lectura, y la verdad es que yo que creo que podría decirles a ustedes desde lo que yo he vivido, leyendo de manera súper amateur y todo, es realmente como tal vez ir soltando las experiencias que nos van pasando, porque uno siempre va muy nervioso de qué va a pasar, y si se empiezan a pelear entre ellos, o si me quieren quitar el libro. Y la verdad es que yo creo que en la medida en que también tal vez nos relajamos un poco en esa lectura y en ese momento, después se nos va a ir haciendo mucho más fácil disfrutar de las situaciones y manejarlas. Alguien dijo por ahí que había invitado a los niños a dar vuelta a la página. A mí me ha pasado y te diría que es lo que más me ocurre en general, a lo mejor les va a empezar a pasar, es que los niños tan emocionados, todos quieren dar vuelta a la página y se empiezan a pelear entre ellos, entonces uno les va dando el turno, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, pero yo creo que es eso, yo creo que de pronto es como soltarse y en el fondo dejarse llevar por el libro propiamente tal, ¿ya? Ir contando la historia con entusiasmo y tirarse nomás. De repente, efectivamente, nosotros buscamos en internet, qué sé yo, los matutines y todo, y después se van siendo parte de uno nomás, pues uno parte contando de una manera determinada y termina contando de otra manera. Eso va a depender mucho realmente de cuán cómodo se sienta cada uno de distintas maneras. Efectivamente hay gente que es más histriónica, hay otras personas que no, y eso no está bien ni está mal, es nomás. Pues entonces cada uno usa sus propios recursos, creo yo. Entonces la invitación es eso, además yo creo ir probando, cada visita es distinta, cada niño es distinto, te puede tocar un niño o te puede tocar un grupo de 5, efectivamente, como decía Carolina, creo por ahí, las situaciones además de infraestructura son muy distintas, trabajamos con jardines muy vulnerables, estamos en un momento del año además en donde estamos muy obligados a hacer las cosas en las salas, no podemos salir al patio por el frío, todo, entonces claro, efectivamente hay momentos en que tenemos que adaptarnos a mucho ruido y sí, pues no es el escenario ideal, pero sí en otros momentos hemos tenido situaciones en que podemos repartirnos en el patio, y por lo tanto eso es mucho más, nos permite tener más espacio entre un grupo y otro, ¿ya? Pero claro, son situaciones en las que debemos irnos adaptando, así es que nada, no, yo por mi parte les hago la invitación nomás como a disfrutar. Yo creo que en la medida que uno va disfrutando el libro, en los sets que nosotros les hemos ido dando, irlos leyendo una y otra vez, y buscando distintas maneras en las que los pueden ir contando. Un mismo cuento, me acuerdo una vez, frente a una pregunta, Fran, de este cuento yo ya lo escuché. Ah, ese cuento ya lo escuché, tía. Ah, sí. ¿Quién te lo contó? La profe, el tío. Ah, pero ¿sabes qué? A mí no me lo has escuchado. No. ¿Y si lo escuchas de nuevo y después me cuentas quién lo contó mejor? Ah, ya, súper. Listo. Y ahí uno tiene que apechugar que te digan que el tío lo contó mejor. Da lo mismo, pero es una estrategia, por ejemplo, cuando dice, pero ese ya lo conozco. Ah, pero no lo he escuchado contado por mí. Te apuesto que lo cuento distinto. No me ha fallado nunca. Nunca, nunca, nunca. Fran, ¿Se van a como quedan encontrar? poquitos minutos, Sí. quería también para todos los que están aquí conectados decirles que Fran igual nos va a entregar algunos matutines escritos y algunos tips de lectura en voz alta y cosas de las que he hablado hoy día, y yo se las voy a mandar a todos por el mail. Ya, entonces así también pueden tener recursos para ir más preparados ya cuando sean su segunda lectura, ya van a tener sus libros y todo, porque muchos de los que están acá
se tiraron como a los leones en una primera lectura sin haber tenido capacitación, con un cuento que a lo mejor ni siquiera habían podido leer antes, lo leyeron como en el bus, en el camino, pero salieron adelante, pero ya cuando ya son las segundas lecturas y todo les va a ir súper bien, mucho mejor, y ya con la capacitación y los elementos que van a tener va a ser diferente y cada vez mejor. Entonces nosotros en la fundación les vamos a mandar las cosas escritas y además va a quedar en YouTube la capacitación y todo eso. Y Así las que invito, yo sé que tienen poco tiempo, pero vean las cápsulas que preparamos con la fundación, porque hay hartos tips, hay hartas cosas, o sea, son 10 minutos a cada tema, así que se pueden dar un ratito para escucharlas. Vean los otros cuentacuentos, cachureen también, o sea, tenemos esta herramienta, aprovechémosla, o sea, cachureen cuentacuentos en distintas partes. Queda abierto mi correo, por Fanita y Ceci, denlo. Queda abierto mi canal, digamos, o sea, tienen canal directo conmigo a todas las preguntas que quieran, sugerencias. Anita sabe, llevamos años y en eso las cuentacuentos somos súper generosas porque lo que más nos importan son los niños. Como yo les dije, aquí lo importante y los protagonistas es el cuento, ¿verdad? La lectura y los niños. Así que eso, agradecerles sí, haber escuchado esta parece hacer maratón. quiere Sí, hacer una Yasmín. consulta Yasmín Méndez y Susana Montesino. Perfecto. Sí, esas cápsulas yo no escuché dónde las puedo conseguir o cómo son los medios para yo poder verlas. Mira, Las cápsulas, Dale. Ay, estamos todas. sí, las cápsulas Dale. están en la Fundación Itaú, aparte del Instagram que tiene un canal de YouTube, que es Fundación Itaú Chile, y en el canal están las cápsulas de lectura, hay tips, capacitaciones, y a esas cápsulas se refiere Fran, que hay 30 cuentos que pueden ver y también aprender. Claro, Vale, Les vamos a, junto con por el ejemplo, material. una Sí, cosita, dale. que una forma también de conocer otros cuentos es escucharlos, porque a veces uno simplemente se pone a hacer algo en la cocina o no sé qué, pone el cuento y escucha. Es una muy buena para ir conociendo más de libros y cuentos. Y de estrategias, porque así uno también le Y suma a su... Absolutamente. Efectivamente, Yasmín, y además de formas de leer cuentos, porque lo vamos a hacer mucho más simple y les vamos a mandar los links, tanto del taller que se llama Todos Podemos Ser Contacuentos, que son estas 10 cápsulas que hicimos con la Fran en plena pandemia, la verdad, y como hicimos estuvimos leyendo online estos últimos 2 años. Entonces hicimos estas cápsulas, ¿ya? Que les vamos a mandar el link para que las puedan revisar, pero además hicimos 30 narraciones de cuentos. Hay 10 que son de la Fran, 10 que son del Nico Toro y 10 de la... Uy, se me olvidó Pepa, nuestra querida Pepa Díaz, ¿ya? Y entonces revisen también eso, se los vamos a mandar, porque además de ser terriblemente entretenido, de verdad que uno puede ir viendo cómo contó el libro, qué recurso usó, ¿cachai? Porque son 3 cuentacuentos, ¿ya? Que tienen técnicas distintas, la verdad, cada uno son muy distintos los 3, efectivamente, entonces eso además es súper enriquecedor porque puedes ver otras maneras y encontrar a lo mejor en la que tú te sientes más cómodo, y hay miles de formas además, ahí está el kamishibai de los que les habló, el franelógrafo, la Fran cuenta con piedras, cuentos, ¿cachai? Entonces al final uno dice, en realidad si una tardecita pintara una piedra y le pongo ojitos y ya tengo un recurso para usarlo, ¿cachai? También va tanto en el entusiasmo también que uno le pone, y además, claro, de repente pillo una cuestión por ahí, ya la tomo. Una piedra. Claro. Ahí tengo un ratón. Entonces les vamos a enviar el material, y nada, estamos disponibles a todas las consultas. En ese mismo mail les vamos a poner el mail de la Fran, pero también les recuerdo que está Fran Cuenta Cuento en Instagram, ¿ya? Porque también ahí pueden seguir viendo otras narraciones de ellas. Y yo creo que también esto es mucho explorar y nada, atreverse sí. Atreverse y sobre todo hacerlo con cariño. Si al final cuando uno hace las cosas con cariño salen lindas igual. Y la experiencia y tener paciencia, porque claro, yo les estoy hablando después de 11 años. ¿Verdad? Y como decía... Hay un poquito de diferencia. Claro. Mañana va a ser mi primera vez. Iván, creo que se llamaba Iván. Claro, él tiene la experiencia con sus hijos y cada uno, y van a ir agarrando experiencia, así que nada, animarse a tirarse a la piscina con los niños, disfrútenlo y
nada, creo que tienen la oportunidad de hacer algo muy bonito con la fundación. Gracias, Francisca. De nada. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Opinión, ¿O comentario, palabras? experiencia Sí. que compartir con todos. No, muchas gracias, Sí, Fran, y a yo todos ustedes, sí. tengo 2 minutos, ¿no, chica? ¿Alcanzo a hablar? Sí, No. dale, ¿quién es? Por mí sí. No, ya terminó. Yo Son puedo las seguir 6:20. una hora, así que da lo mismo. No, mira, estaba entretenido, no me pude sumar desde que empecé. Yo estoy inscrita, pero para leerle a los abuelitos, pero me invitaron igual a esta reunión, la encontré muy entretenida. Yo estoy súper ansiosa para cuando empiece, digamos, la lectura, digamos, a los abuelitos. ¿Ya? Yo cuando muy joven pertenecía a un grupo de senescencia, entonces siempre estuve como más ligada a los abuelos, ¿ya? Pero encuentro súper entretenido cómo o ya están leyendo, le pueden leer a un niño para poder mantenerlo concentrado y mantener la atención. De verdad que hacen un trabajo maravilloso. Yo cuando supe esto, yo ingresé a banco el 21 de febrero. Cuando supe esto me inscribí al tiro y me volví a inscribir y creo que me inscribí como 3 veces porque creo que los formularios no llegaban. Hacen una labor súper linda, chiquillas, porque de verdad mantener o darte un tiempo para estas cosas encuentro que también es enriquecedor para nosotros como ser humano. Es que yo creo que ustedes se No regalan, ustedes se regalan ese tiempo para ustedes. No Le recuerdo entregan quién dijo que mañana es su primera vez y que no lo hagan con miedo, porque cuando uno hace las cosas con amor resultan muy bonitas. Hoy ni siquiera me mostré, estoy aquí como waterfree. Aquí Sí. Gracias, Hola, Maricel. Maricel. Feliz ¿Tu de poder haber pregunta? escuchado acá, aunque no voy a participar de esta parte, pero lo encuentro muy, muy entretenido, chiquilla, los felicito. Bueno, qué bueno, Muchas porque gracias. habla de tu entusiasmo y habla del entusiasmo de todos en realidad. Yo felicito a todos los voluntarios que en la vez anterior se tiraron a los leones, así, pero de verdad yo creo que salvo situaciones puntuales que siempre se van a dar, aunque uno esté preparadísimo, es como lo dice la Fran y como lo dice la Maricel, finalmente esto es un regalo y ustedes se van a dar cuenta, o sea, los que ya fueron saben cómo volvieron a Nueva Las Condes o a sus lugares de trabajo, o sea, uno vuelve otra persona, uno vuelve con otra energía, entonces eso yo creo... Llegué a agotar. Sí, yo creo que No, eso finalmente... sí, cansa, pero un cansancio lindo. Un cansancio placentero, sí. Sí. Yo Así que quería nada, decirle también a Maricel, porque dijo que ella solo se inscribió en lo de adulto mayor. Nosotros tenemos una nómina de todos ustedes como voluntarios, que son los que están súper motivados en trabajar. Tenemos claro que algunos se inscribieron en una actividad y otros en otra, pero siempre les vamos a estar enviando la información igual a todos, porque puede que alguien que se inscribió en solo niño, por ejemplo, a lo mejor un día quiera ir a leer el adulto mayor y viceversa. Y esta capacitación, digamos, la mandamos a todos nuestros voluntarios también, porque incluso habían voluntarios que ya son antiguos y habían tenido capacitación y todo, pero siempre estamos abiertos al que quiera unirse, bienvenido. Pero las actividades del adulto mayor van a empezar, son en noviembre, y ahí también les vamos a mandar a todos por si se quieren inscribir como voluntarios para ir a leer. Así que, Maricel, un poco de paciencia y ya viene. Y también va a haber una capacitación. Sí, también va a haber una capacitación también para lo de los adultos mayores. Perfecto, perfecto. Oye, yo los invito a abrir sus camaritas para hacer una fotito. Antes que nos despidamos. Con algunas nos veremos mañana. Sí, ya se han ido ahora bastantes, pero a las 6 se retiraron, pero sí, estamos. Los que puedan prender su camarita. Y muchas gracias Rubén, Claudia, veo ahí, Verónica Poblete, Rosa, Carla No, Celis. son tantos, sí. Sí, habían muchos conectados. Oye, les agradecemos muchísimo, de verdad. Esperamos que les haya gustado.
Y nada, como ya les hemos ido reiterando, estamos a su disposición, lo que quieran consultarnos, los invitamos a participar, realmente les va a ser los que no han tenido la experiencia, van a ver lo felices que les hace, y los que ya la tuvieron, bueno, van a seguir siendo más felices cada vez que vayan a una actividad. Así es que muchas gracias, Fran, muchas gracias a todas y todos que los veo por ahí, a los que no los veo también, un abrazo a todos, nos estaremos viendo y nos comprometemos a enviarles el material que les mencionamos. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos. Un besito grande. Muchas gracias a todos. Chao, chao.